Dios les bendiga, la paz de Dios sea con ustedes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. También, pues ya veo que también se está conectando nuestro hermano Enrique. Bienvenido, hermano Enrique, hermano Benjamín, hermana Luciana, bienvenidos los tres. Vamos a comenzar entonces nuestra clase programada para el día de hoy, que tiene que ver con métodos de enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era estilos de aprendizaje. Si por favor, ya sé que no nos gusta mucho esta pregunta, pero si por favor alguno de ustedes recuerde algo de lo que hablamos hace 8 días. A mí en lo particular no me gusta que me hagan esta pregunta, pero a ver si ustedes por ahí no les molesta esta pregunta, si recuerdan un poquito acerca de lo que estuvimos hablando de, del tema de hace 8 días sobre los estilos de aprendizaje, algún dato por ahí que se puedan recordar. Si no, pues no hay ningún problema. Pero esta clase pues es la continuación de, digamos que es el otro lado de esa moneda, porque hace 8 días estuvimos del lado del que aprende, hoy vamos a estar del lado del que enseña y pues vamos a procurar tratar de hablar un poquito acerca de estos métodos de enseñanza. Son cuestiones muy simples pero importantes que para nosotros son herramientas. Como decíamos en alguna ocasión, ya llegará el momento en que estemos hablando sobre didáctica en sí, tal cual. Ahorita solamente son lo que se denominan métodos de enseñanza. Vamos a verlos. Los métodos de enseñanza es eso, o sea, es un camino, es una técnica, es una forma en la que nosotros podemos presentar una lección, una enseñanza, una predicación y pues nos vamos a estar siguiendo, ¿verdad?, a algunos métodos que nos presenta incluso la palabra de Dios, algunas cositas por ahí que pues quizás sean tomadas de la pedagogía moderna, pero que no necesariamente signifique que sean antibíblicas, sino que al contrario, se convierten en herramientas para poder presentar una enseñanza. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a nuestra primer diapositiva y partimos desde este texto que está en Romanos 12, 6 al 8. Particularmente vamos a hacer énfasis en el versículo 7, pero dice así: pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe; si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que da, con liberalidad; el que dirige, con diligencia; y el que muestra misericordia, con alegría. Bien, en el versículo 7 propiamente es donde se nos habla acerca de enseñar, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa precisamente en esta clase y como podemos ver es un don que también proviene del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Hay que remarcar aquí una situación importante. Cualquiera puede enseñar, cualquiera. Aunque no tenga el don, puede enseñar, sí, sí puede enseñar. Pero entendiendo que como don, el que tiene el don tiene una gracia especial de parte de Dios para poder transmitir un conocimiento. Tiene una facilidad, el Espíritu Santo le respalda, el Espíritu Santo le utiliza, pues para que su mensaje se entienda, que es la finalidad de una enseñanza. Toda enseñanza tiene como fin ser entendida. Si tú enseñas, pero no te entienden, esa enseñanza es infructuosa. Entonces Dios de alguna manera abre el entendimiento de tus oyentes y el Espíritu Santo te da las palabras y el orden correcto de esas palabras para que tú puedas enseñar y el oyente percibe
por el poder del Espíritu de Dios que trabaja en él. Es un poco parecido a lo que pasa con el don de, digamos, de evangelismo. Cualquiera puede evangelizar, cualquiera puede salir a hablar de la palabra de Dios, pero el que tiene el don del evangelismo va a lograr cosas en mayor escala, por decirlo de alguna forma, que el que no lo tiene. Y así, sucesivamente, el que tiene, digamos, el don de sanidad, pues es lo mismo, se aplica de la misma forma. Cualquiera puede orar por un enfermo. Yo creo que incluso hasta una mujer puede orar por un enfermo, un familiar, un hijo, una hija, orar por su esposo. Y si no hay más en la iglesia, quien ore, una mujer puede orar. Pero quien tiene el don de sanidad, bueno, pues este hermano o hermana va a tener un respaldo sobrenatural del Espíritu de Dios para lograr esa sanidad. Así funciona también lo que es el don tal cual de la enseñanza. Bien, entonces, ahí abajo pongo un, una leyenda que es importante que al resaltar, como resalté la semana pasada, que nosotros debemos de priorizar eh, la intervención del Espíritu Santo cuando se trata de el aprendizaje o estilos de aprendizaje. Debemos de recordar y reconocer que el Espíritu de Dios es el que va a hacer que funcione y va a hacer que el aprendizaje se logre. En este lado, del lado del maestro, también priorizamos la ayuda del Espíritu Santo, pero también recalcamos una cosa, que el enseñador, una de las cosas que debe de entender es que su enseñanza debe de ser cristocéntrica. Cristocéntrico es que parta primero de la palabra de Dios. Ahora, una enseñanza errónea también puede partir de la palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Hay tantas enseñanzas erróneas que andan ahorita y se utiliza la Biblia como punto de partida, pero no son cristocéntricas. Entonces, el término cristocéntrico quiere decir que va acorde a la enseñanza y al carácter de Cristo. Así debe de ser nuestra enseñanza. Entonces, cuando yo enseño, no me predico a mí. Cuando yo enseño, no predico mi denominación. Cuando yo enseño, no predico a mi pastor, ni al fundador, ni digo, se puede hacer mención de esas cosas, pero no es el centro. El centro, el corazón de tu enseñanza es que el oyente vea a Cristo. Tú le vas a presentar a una persona a Cristo por medio de la enseñanza. Eso es lo que implica el término cristocéntrico, que se vea a Cristo. Yo como pastor debo de traer a Cristo a la gente por medio de mi enseñanza. Bien, dicho esto, vamos a hacer una rápida definición de lo que significa la palabra método. Probablemente todos ustedes la sepan, pero igual vamos a tomar este punto. Decía hace un momento, y aquí lo resumimos otra vez, el método es un conjunto, número uno, de procedimientos para lograr un fin. ¿El fin cuál es? Enseñar y presentar a Cristo. Número dos, es un camino para llegar a un fin. Y también es un conjunto de momentos y de técnicas lógicamente coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno. Entonces, los métodos de enseñanza se enfocan en lograr el aprendizaje del alumno y se pueden clasificar en varias maneras. Bien, entonces, si nosotros hacemos una lectura cuidadosa de la palabra de Dios, vamos a ver que en la Biblia también hay métodos. La Biblia no tiene un sentido ilógico. La Biblia tiene un sentido lógico. Aunque la Biblia tenga las enseñanzas repartidas en Génesis y luego te brincas a Mateo y luego te brincas a Apocalipsis y luego te pasas a Colosenses, siguiendo el hilo de un tema, aunque aparentemente esté así como en desorden, la Biblia no tiene un desorden, tiene un orden lógico, ¿verdad? Ustedes por ahí deben estar viendo la materia de hermenéutica, que es la que nos da las pautas
para la interpretación bíblica. Entonces, la enseñanza, la que nosotros vamos a dar ahora como enseñadores, con los niños, con los jóvenes, con la iglesia en general, debe también tener un método, ¿verdad? Y este método debe tener procedimientos, pasos y técnicas, pues para enseñar lo mejormente posible a los que nos estén escuchando. Como siempre lo recalco, sean niños, sean adolescentes, sean jóvenes o sea la iglesia en general. Entonces, por supuesto que debemos enseñarnos a una manera lógica de presentar la escritura y eso implica pues preparación, lectura y entender también el asunto. Bien, el primer método que vamos a hablar brevemente es el método deductivo. Aquí tenemos una descripción de la que vamos ahorita a presentar. Dice que cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular, es decir, el maestro presenta conceptos o principios, definiciones o afirmaciones de las cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. La técnica dispositiva sigue generalmente el camino de la deducción, porque casi siempre es el profesor quien va presentando las conclusiones. Vamos a explicar un poquito acerca de esto. Aquí pongo un ejemplo. Este método deductivo, como estamos observando en la descripción, es cuando se parte de lo general a lo particular, o sea, un tema muy global y de ahí se va a extraer un punto específico de ese tema. Un tema puede tener muchos puntos dentro. Entonces se parte de un punto, de un tema general para llegar a un punto específico muy particular. Por ejemplo, aquí abajo tenemos Mateo 16:13. Vamos a ver que se parte de lo general para llegar a lo particular. Y aquí es una pregunta que hace el Señor Jesús. ¿Quién dicen las gentes que es el Hijo del Hombre? Entonces, estamos viendo aquí un tema general. O sea, ¿qué dicen las gentes? ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice las personas? ¿No? Está hablando en términos generales. Eso se aplica todavía hasta el día de hoy. Hoy podemos seguir haciendo esta misma pregunta. ¿Qué dice el mundo que es Cristo? ¿Quién dice la gente que es el Cristo? Algunos van a decir que es un simple maestro, algunos van a decir que pues, a lo mejor hasta fue un charlatán, algunos van a decir que fue una invención, algunos van a decir, etcétera, hasta lo que es, ¿verdad? Que Él es el Señor. Entonces, él procede a la siguiente pregunta después de que los discípulos le dieron la contestación. No, pues algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que algún profeta, ¿no? Entonces él parte a la siguiente pregunta y dice, ¿y ustedes qué dicen? Está llegando a un punto particular y es donde pues ya se llega a donde el Señor quería llegar, ¿verdad? Es cuando se levanta Pedro y dice, bueno, pues tú eres el Cristo, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, entonces eso es un punto que nosotros podemos, un método más bien que nosotros podemos echar mano a la hora de enseñar. Por ejemplo, tú puedes partir de la fe. La fe es un tema muy general, muy amplio. Ese sería tu tema general. Pero ¿a qué punto de la fe quieres llegar? ¿Al punto de la sanidad? ¿Al punto de la confianza en medio de los problemas? ¿Al punto de la fe que salva? ¿Al punto de la fe de solucionar, esperar, por ejemplo, el tiempo de Dios, ¿no? Etcétera? Entonces la fe puede ser un tema general, pero tú lo vas a llevar a lo particular. Bien. Siguiente, el método inductivo. En este método, la descripción que tenemos aquí dice, bueno, cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares. Fíjense, aquí ya pasamos de lo particular
sugiriéndose que se descubra el principio general que hay detrás, es decir, qué hay detrás de este punto, qué principio está operando aquí. La técnica del redescubrimiento se inspira en la inducción. La aceptación de este método estriba en partir de la conclusión final y ofrecer al alumno los elementos que originan las generalizaciones, y se lo lleva a inducir. Con la participación de los alumnos es evidente que es un método activo por excelencia. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en una ocasión el Señor y los discípulos llegaron donde estaba un hombre, si no mal recuerdo, era ciego. Perdónenme si no me acuerdo si era un ciego o era un lisiado. Y entonces los discípulos le dicen, ¿quién pecó? ¿Verdad? Ahí en Juan 9:2, donde vamos a encontrar el pasaje. Y entonces el Señor, aunque los discípulos fueron los que hicieron la pregunta, el Señor parte de lo particular, o sea, de un problema que involucra dos cosas. Una, es ciego, ¿cierto? Era el ciego. Una, el tema particular aquí es, ¿por qué está ciego? ¿Pecó? Porque para que haya nacido ciego, pero ¿cómo pudo haber pecado si era un bebé cuando nació ciego? Entonces, ¿quién pecó? ¿Sus papás? Esa fue la pregunta de los discípulos. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y entonces el Señor Jesús va a un asunto que va de lo particular a lo general y luego dice, ni este ni sus padres, sino que para que se manifieste la gloria de Dios es esta enfermedad. Y entonces sana al enfermo y el Señor descubre allí un principio. ¿Cuál es el principio que descubre el Señor? Ah, pues es uno que todavía a mucha gente le sigue fallando hasta el día de hoy. ¿Se acuerdan cuando Job fue atacado por primera vez por Satanás, y luego llegaron sus amigos, tres de sus amigos, y cuando los amigos de Job llegaron y que Job ya estaba con la sarna y se rascaba y había echado polvo sobre su cabeza y estaba ahí pues el polvo y ceniza y pasándola terriblemente mal, los amigos, entre comillas, los amigos de Job llegaron a una deducción. ¿Me pueden decir cuál era la deducción? Si alguno de ustedes me puede participar. ¿A qué deducción llegaron los amigos de Job cuando llegaron y lo encontraron así? ¿Por qué estaba así? Y voy a dar tiempo para que puedan participar. Okay, a ver si alguien me puede decir a qué deducción tenían, qué principio pensaban ellos que se estaba aplicando para que Job estuviera pasándola terriblemente mal. No, no se animan. A ver, hermana Luisiana, ya que nadie se anima, te voy a preguntar a ti directamente. Vamos a dejar que la hermana Luisiana Villafañe nos diga por qué los amigos de Job, que eran los amigos de Job, pensaban de la razón por la cual él estaba así. Uh, pueden poner no sé, o díganos usted. Bueno, como no veo que escriba alguien, espero que alguien esté escribiendo, pero si no es así. Digo, mi esposa sí sabe, aquí está en la clase, pero no quiere dársela de muy sabia. Bien, la deducción a la que llegaron los amigos de Job era que él estaba así por causa de algún pecado que había cometido. Eso es, hermana Luis. Muy bien. Me gusta la carita ahí de apuro. Los amigos de Job llegaron a la conclusión, decir, tú Job estás así por culpa de tu pecado. O sea, algo hiciste. ¿En qué se parece esa conclusión o ese principio? Bueno, todavía no es un principio. ¿En qué se parece eso a lo que preguntaban los discípulos? Es muy similar. Los discípulos creían que el hombre ciego estaba así por causa de un pecado.
Es decir, era como una especie de idea, de doctrina muy generalizada en ese entonces, y entonces el Señor le dice, no, no es por eso. Hermano Benjamín dice, y también porque había ofendido a Dios. Sí, exacto, o sea, es por un pecado, pues. La ofensa ante Dios puede ser de labios o como sea, pues se resultaría en un pecado. Entonces los discípulos tenían esa misma línea y el Señor enseñó un principio. ¿Quién de ustedes me podría decir cuál es el principio que descubre el Señor allí? Ahora vamos a usar un poquito el método de la pregunta y la respuesta, del diálogo. ¿Quién de ustedes, hermano Benjamín, hermano Enrique, bienvenido hermano Enrique otra vez, hermano Jacob, hermano Luisiana, quién de ustedes me pudiera ayudar? Creo que ya di suficientes pistas para decir cuál fue el principio que descubrió el Señor. A ver si por ahí nos entendemos y si no acertamos no pasa nada. Es una clase, es una simple lección, pero es importante lo que estamos tratando de hacer para no estar yo en un simple monólogo y tratar de que ustedes también intervengan. ¿Ok? Bien, en lo que si alguien está escribiendo, hermano Benjamín dice la fidelidad. Bueno, eh, creo que no, hermano Benjamín, aunque por supuesto que es importante la fidelidad. No tengan miedo a equivocarse, o sea, digo, yo también he dado respuestas que no he acertado muchas veces. No tengan miedo a equivocarse. ¿Y ahora de qué se trata esto? ¿O qué será? Pues no pasa nada, hermanos, no pasa nada. Por ejemplo, decía la señora Montessori hace muchos años que del error se aprende y se aprende mucho, por supuesto que sí. Bien, bueno, el principio que el Señor está tratando de descubrir o de enseñar aquí es que la enfermedad, la calamidad, la dificultad no siempre llega por causa de un pecado. Ese es el principio. Ese fue el principio que descubrió aquí el Señor. Incluso ahorita, miren hermanos, hay mucha gente que si se enferma un hermano o hermana en la iglesia, la primeritita pregunta de muchos es, ¿qué habrá hecho? Algo andaba haciendo esta hermanita o este hermanito, ¿no? Porque nosotros seguimos todavía relacionando el pecado con la consecuencia, ¿no? Si alguien se enferma, no necesariamente fue por pecado. Las luchas, las dificultades tienen varias intenciones. Una puede ser una prueba, puede ser que Dios está transformando el carácter de la persona, Dios se quiere glorificar, o pues también puede ser un llamamiento, ¿no? ¿Por qué no? También puede ir ahí, pero no siempre es. La calamidad no siempre va a llegar por causa de un pecado. Ese es el principio que descubre el Señor. ¿Cómo se logra descubrir un principio? Pues a base de esto, ¿no? A base de interrogantes, a base de casos particulares y el análisis de lo que está pasando, pero sobre todo viendo lo que nos dice la palabra de Dios. Muy bien, espero no haberlos revuelto. Pregunto, ¿se entendió? Si no entendieron, pues buena suerte para la próxima. Si se entendió, hermano Benjamín, muy bien, gracias. Los demás, por favor, por ahí indíquenme si me explico o no me explico o si se entiende o no. Bien, hermana Luis, muy bien, qué bien, hermana Luisiana, me da gusto. Bien, método analógico o comparativo. Este método consta de lo siguiente, consiste en establecer comparaciones para luego deducir conclusiones por semejanza. Por ejemplo, aquí se viene la biografía de grandes hombres, pueden inculcar actitudes e ideales de vida mediante la analogía. Entonces, Mateo 24:37 utiliza ese método. El Señor Jesús, más bien, utiliza ese método. El método analógico o de comparación. ¿Con qué comparaba el Señor sus tiempos o los tiempos venideros? ¿Con qué comparaba el Señor los tiempos venideros? Pues lo estaba comparando con los días de Noé. Y de ahí se extrae una enseñanza.
Entonces el Señor dice, así como en los días de Noé se casaban y se daban en casamiento, la gente comerciaba, la gente vivía su vida de una manera pues muy cotidiana, muy normal, no prestaban atención a otra cosa. Así será, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Hermano Jacob, me tornó la presentación, no es mi cumpo. ¿Cuál presentación estás viendo, hermano Jacob? Método, estamos en método analógico o comparativo. ¿Todos están viendo, hermanos? ¿El resto de ustedes? ¿Sí están viendo esta diapositiva? Método analógico o comparativo. Hermano Benjamín dice que sí. Ok. Ok. Por ahí debe ser tu compo, hermano Jacob. Pero igual voy a intentar regresar y volver a ponerla. Tú me dices si se arregla. Ahí ya regresé y volví. ¿Listo, hermano Jacob? ¿Se solucionó? Me dices, por favor. No. Bueno, ese es tu compu, hermano Jacob. Espero que igual, pues, sigue no sé si sí, gracias, ok. Sigue igual el video para ver cualquier situación. Y voy a seguir leyendo las diapositivas para que no te pierdas. Entonces decía, el Señor utiliza este método, ¿no? El método de la comparación. Este sigue siendo muy útil hasta el día de hoy, comparar algunos asuntos, incluso pueden ser testimonios de personas que conocemos, testimonios de gente que ha tenido respuestas o experiencias de algún tipo, entonces nosotros podemos hacer uso de esas situaciones para poder sacar alguna enseñanza, ¿no? El Señor comparaba siempre, tenía mucho este método, ¿no? Hacer las analogías, hacer comparaciones. Las analogías, bueno, pues también van, ¿verdad? Con figuras. Por ahí, si no me recuerdo, ya tienen que estar viendo esto en hermenéutica, las figuras literarias. Tiene que sonarles un poquito lo que estamos hablando en este momento. Son básicamente comparaciones para extraer un principio o una enseñanza también. Método lógico. Este método lógico, eh, pues es una forma de enseñar. Les voy a dejar de tarea que lean Hechos 7 del 1 al 53, porque es justo antes de que apedreen y martiricen a Esteban. Y Esteban presenta un poderoso sermón que está plasmado en estos 53 versículos. Y Esteban presenta un sermón lógico, en el sentido de que hace un orden cronológico y lógico, es decir, cronológico y también lógico de lo que él expuso ahí. Perdón, él comienza su exposición desde cuando Dios llama a Abraham, luego pasa eh, de ahí pasa a cuando el pueblo de Israel, pues digo, cuando pasa por la vida de Jacob, y luego de la vida de Jacob se va a la vida de la vida de José a cuando llegan a Egipto, el tiempo que están en Egipto, luego cómo Dios los saca de Egipto, y empieza a hacer una serie de remembranzas en orden cronológico, en orden lógico, de todo lo que les está exponiendo, con la finalidad de llegar a un punto, al punto de Jesús, ¿verdad? En pocas palabras, Esteban les está diciendo, miren, todo esto Dios ha hecho con nosotros como pueblo, y así, y así, y así es como nosotros nos hemos portado. Y todo, a pesar de todo lo que la forma en que nosotros nos hemos portado, Dios ha enviado a su Hijo. ¿Y qué hicimos con su Hijo? Lo hemos matado, lo han asesinado, lo han crucificado, ¿no? Y llega un punto, ¿verdad?, en que los oyentes pues ya no resisten el mensaje y asesinan apedreando a Esteban. Bien, entonces, pero la disertación que hace ahí Esteban
es usando este método, ¿no? Entonces esto siempre es importante nosotros llevar una lógica en nuestras enseñanzas. Por ahí decíamos hace 15, 8 días sobre que a veces divagamos mucho. Digo, cualquier nosotros podemos caer en ese error de divagar, ¿verdad? Incluso enseñándole a los niños o cualquier la edad que sea, pastores sabemos que todavía divagamos, pero lo menos que se puede hacer, sino buscar siempre nuestra enseñanza en orden lógico, que un principio nos lleve a otro, que una verdad nos lleve a otra, y vayamos construyendo a base de argumentos bíblicos y textos y principios el, el tema central que queremos nosotros desarrollar y llegar a un clímax donde pueda el oyente decir, ok, wow, entonces sí, ya me juntaste todo el rompecabezas, ahora ya lo veo yo claramente, ¿no? Ese es el método lógico. Bueno, pues ojalá que se siga entendiendo. Voy a irme un poquito más rápido. El método psicológico es algo sencillo que voy a explicar, no es muy problemático aquí lo que quiero decir. El método psicológico básicamente es prestar atención a las necesidades y experiencias del alumno, o sea, considerar nuestro auditorio. Acuérdense que en una iglesia hay de todo. Eh, y a veces los niños también, cuando tenemos grupos de niños o de jóvenes, hay edades no muy afines. Pero sobre todo cuando hablamos del cuerpo de la iglesia o la iglesia como tal, la congregación, hay de todo. Hay analfabetas, hay ancianos, hay universitarios, profesionales, hay quienes tienen capacidades reflexivas muy interesantes, hay quienes no. Entonces nosotros debemos de procurar considerar edades, considerar capacidades, considerar pues situaciones diversas para presentar un mensaje lo más sencillo y entendible posible. A eso se refiere este método psicológico, ¿no? Ya lo habíamos un poquito abordado en situaciones, temas anteriores, en el sentido de que si voy a hablarle a los niños, amén, hermana Luz, bienvenida. Si voy a hablarle a niños, entonces yo bajo mi psicología a la edad de un niño, ¿no? Si voy a hablarle a jóvenes, por ejemplo, yo ahorita tengo, por ejemplo, un grupo de primer semestre en el que estamos dándole ética en la preparatoria, pues son adolescentes todavía, 13, 14 años por ahí. Son adolescentes, empiezan en preparatoria, no se espera grande capacidad reflexiva, no se espera mucha capacidad de hacer síntesis, no se espera mucha capacidad académica. Entonces, yo como maestro, los temas que toco de ética debo desarrollarlos de una manera eh, que ellos estén capacitados o que les sea posible digerirlos. A eso se refiere el método psicológico, ¿no? Entonces, tener en cuenta las necesidades y experiencias de nuestros alumnos, ¿sí? Tomar en cuenta la edad evolutiva del alumno y todos estos factores que es mejor, ¿verdad? Ponernos al nivel del alumno. Si nosotros rebasamos el nivel psicológico del alumno o del hermano o del oyente en la iglesia y estamos hablando muy rebuscado con terminologías inentendibles, probablemente los profesionales, quienes hayan ido a la universidad, te van a captar perfectamente bien, pero una persona que no tenga el dominio de esos términos, pues absolutamente que va a batallar. En la clase anterior, acuérdense que hacía hincapié en los términos que usamos, aún los términos bíblicos que usamos, es importante prestar mucha atención a ellos. Si yo hablo, por ejemplo, hermanos, hablo, por ejemplo, eh, la redención de Cristo, eh, por la gracia de Dios, ha traído la justificación a nuestra vida y estamos por su, ¿qué términos usar? A veces, en su, a Dios le plujo,
traernos a una condición tal cual, etcétera, etcétera. Empezamos a buscar términos que a lo mejor para alguien que ya está, pues, enterado de lo que significa todo eso, nos va a entender probablemente bien. Pero una persona nueva, un joven, un niño, pues absolutamente no. Entonces, procuremos, ¿verdad?, bajar nuestro nivel al del oyente. El Señor, siendo Dios, se hizo hombre, ¿no? Ahí está el principio más hermoso. Siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Él el dueño de toda la sabiduría, se rebaja a nuestro nivel, tanto así que recuerden que con Él están los apóstoles, hombres sin muchas letras, y el Señor se rebaja al nivel de los oyentes, ¿no? Y procura darse siempre a entender. Muy bien, entonces es importante que este método nunca lo echemos de lado, debería estar presente en todas las enseñanzas que damos. Siguiente método, el método simbólico. Hermana Perla, Miss Perla Palacios, bienvenida, me da mucho gusto que esté con nosotros. Miss Perla es una ex compañera, maestra de la escuela donde yo estoy ahorita trabajando, y ha sido una hermana en Cristo también y compañera de algunos años ahí en la escuela. Ella sigue todavía trabajando como maestra en otro colegio. Pues bienvenida, hermana Miss Perlita, me da mucho gusto que por primera vez me acompañe en esta clase presencial. Bien, seguimos con el siguiente método, que es el método simbólico o verbalístico. Este método simbólico o verbalístico, no hay de qué disculparse, Miss Perla, qué bueno que está con nosotros, bienvenida. Este método evoca básicamente lo que es un sermón o un estudio que se da así como de corrido, sin parar, sin parar, sin parar y sin mediar ninguna participación de nadie. Un poquito como lo que está ahorita sucediendo. Es lenguaje oral, a veces escrito, pero es decir que la persona solamente habla, dice un exclusivo procedimiento verbalístico, el cual no es muy recomendable. Se deja al oyente hacer solamente eso, oír, 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 y llega un punto en que si la clase o la enseñanza no es suficientemente interesante, se pierde ese interés y se va perdiendo el objetivo de la enseñanza. La razón por la cual yo hago un llamado para cada uno de nosotros a que procuremos que nuestras enseñanzas sean lo más atractivamente posibles, o usar métodos de desenfoque. Si ven que su audiencia ya está un poquito así como que ya se agacharon, ya están viendo el reloj, pueden hacer dos cosas. Uno, apúrense a terminar, si no pueden retomar la atención de los oyentes, o utilicen alguna táctica o forma para poder ganar otra vez la atención de sus oyentes. Es una lástima que yo no pueda ver cómo están ustedes del otro lado del monitor, pero un día les voy a pedir que todos tengan una cámara para que podamos poner aquí en el monitor el rostro de cada uno de ustedes. Pero en fin, espero que estén atentos del otro lado, ¿no? Entonces, el hablar, el hablar, el hablar, no necesariamente es malo, ¿no? Pero hay recursos que nos van a ayudar para que podamos nosotros siempre estar captando la atención. Yo, no sé por qué últimamente se me ha dado por dar enseñanzas muy largas en la iglesia, a veces de 40, 50 hasta una hora de duración, y a veces no es muy saludable porque hay gente que no aguanta mucho. Eh, pero antes yo era muy dado a, cuando se trataba de un sermón tal cual, 15 a 20 minutos y ya, se acabó. 30 minutos ya era mucho, ¿no? Entonces, tiene sus pros, tiene sus contras, pero si es un estudio tal cual, pues sí recomiendo que sea, ¿verdad? 30, 40, 50 minutos, siempre y cuando lo podamos dar de una manera amena y de una manera interesante. Bien, ahora bien, la mayéutica, que es una cosa interesante. La mayéutica como tal es el planteamiento lógico de cuestiones y razonamientos que sirven para ayudar al oyente a descubrir una verdad. Mayéutica significa dar a luz,
esta terminología o este término se le atribuye básicamente a Sócrates. Es espero que no se escandalicen porque vamos a hablar de un filósofo. No necesariamente está peleada la filosofía con la Biblia, siempre y cuando no se contradigan los principios. Pero Sócrates, maestro de Platón, es el que acuña de alguna forma este método y este término. Entonces, lo que Sócrates hacía era que cuando hablaba con alguien, Sócrates pretendía no saber nada. Y entonces decía, las personas que creían saber algo, Sócrates les empezaba a hacer preguntas. Había personas que creían saber sobre política, creían saber sobre medicina, creían saber sobre la vida. Y Sócrates decía, pues, o sea, yo realmente voy a ver si tú crees que sabes, pero te voy a demostrar que realmente no sabes, como debes de saber. Y entonces empezaba a hacer preguntas de una forma lógica y empezaba a plantear razonamientos de una forma lógica que lo que hacía no es que buscara avergonzar al oyente Sócrates, sino que buscaba que la persona descubriera que realmente no sabemos las cosas como debemos saberlo. Hay un principio bíblico que precisamente es lo que dice, ¿verdad? Si este, nadie sabe, ¿verdad? No recuerdo ahorita el versículo, me perdonan por eso. Dice, si alguno de ustedes cree que sabe algo, realmente no lo sabe como lo debe de saber. Bien, entonces, por ahí va más o menos esto. Entonces, la mayéutica es eso, o sea, hacer cuestiones, presentar cuestiones, razonamientos. Cuando a mí, por ejemplo, alguien, eh, tengo que darle una enseñanza, me apoyo muchas veces en la mayéutica. Eh, La Biblia, incluso el Señor Jesús, utilizó mucho también ese método, la pregunta y la respuesta. Entonces, cuando alguien viene conmigo sobre algún asunto, ¿verdad? Hay preguntas muy interesantes que podemos ayudarnos. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Permitirle al interlocutor que externe sus ideas, ¿verdad? Externe sus pensamientos. Y una vez que externan sus pensamientos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, voy a agarrar un tema, este, pues de la escuela, ¿no? Académico, secular, el aborto, ¿no? Es un tema que vimos con los jóvenes hace un poco de tiempo en la escuela. Eh, y yo le decía a los oyentes, a los jóvenes, ¿ustedes qué piensan del aborto? ¿Se puede o no se puede? Y entonces permitía que ellos externaran. Muchos dijeron que sí, 8 dijeron que sí, era válido, eh, 10 dijeron que no y algunos más estaban indecisos. Entonces la pregunta que seguía, ¿tú por qué crees que sí? Y entonces ellos dicen, no, pues es que es un derecho que yo tengo, pues porque antes de las 12 semanas no se considera vida al feto, se considera un simple embrión, un conjunto de células. Ah, ok. Defíneme qué es vida. No, pues a ver, ¿cómo que defíneme que sí? O sea, ¿para ti qué es vida? ¿Cuándo empieza la vida? Le digo, mira, por ejemplo, si fuéramos a Marte, al planeta Marte, y halláramos un microbio, ¿cómo le diríamos que encontramos? ¿Qué diríamos que encontramos? Ah, pues encontramos vida, ¿no? Allí llevo 3 preguntas, ¿no? Permito que la persona me conteste. ¿Cómo le llamaríamos eso? No, pues se llamaría vida. Supongo que regresamos de Marte y decimos a todo el mundo, encontramos un microbio en Marte. Entonces en las primeras planas del diario diría, hay vida en Marte, ¿no es cierto? No, pues sí. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que un feto menor de 12 semanas en el vientre de su madre no es vida? Entonces, si no es vida, ¿qué es? ¿Es un objeto? ¿Es inerte? ¿Es inanimado? ¿Es una piedra? ¿Qué es? Y entonces ellos dicen, profe, en realidad ahora estoy comprendiendo que sí, efectivamente es vida. Entonces, entonces me preguntan, entonces, ¿por qué se considera que no es una vida? Bueno, es que los políticos de alguna manera han acuñado ese término para justificar una acción, pero tú y yo estamos razonando sobre lo que es la vida. Entonces, a partir de preguntas y respuestas, vamos llegando a dar a luz a un principio que la persona no sabía o no había entendido antes. De esos 8 que habían opinado, cambiaron de opinión realmente todos,
Después les dije, ¿ustedes han escuchado testimonios de médicos exabortistas? No, pues no. A ver, vean el video El grito silencioso. Muchos no lo pudieron ni acabar de ver. Eh, Bien, ahora, ¿tú sabes cuáles son los métodos para abortar? No, profe, pues que tampoco. Ok, te invito a que busques cuáles son los métodos para abortar. Entonces, a base de puras preguntas, vamos guiando a la persona hacia donde se encuentra la verdad y es algo que podemos utilizar también nosotros en la palabra de Dios. Hay gente que es negativa a un tema, ¿no? Este, a poco verdaderamente tengo que ir a la iglesia a fuerza? ¿No? Si yo me porto bien afuera, no es necesario que yo vaya a la iglesia, yo ando bien acá afuera, yo obedezco la palabra de Dios, yo no ando haciendo mal, ¿a poco sí es que verdaderamente tengo que ir a la iglesia? ¿Se ha encontrado alguno de ustedes con un razonamiento de ese tipo? Yo creo que sí, y no solo de eso, en muchos temas también, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es decirle, ¿por qué crees que no tienes que venir a la iglesia? No, pues es que yo acá me porto bien, yo acá no ando haciendo nada malo. ¿Y tú crees que allá en tu casa vas a recibir la misma gracia y las mismas enseñanzas y las mismas bendiciones que recibes en la iglesia? Bueno, es que en la casa yo puedo leer la Biblia. Bueno, tú puedes leer la Biblia, pero será posible que vas a tener comunión con los hermanos, vas a tener comunión, la misma comunión a través de la alabanza, con la oración, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la comunión con el Espíritu Santo, será lo mismo. Ahora, siguiente pregunta, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso es lo que tú dices tú. ¿Qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios enseña que podemos quedarnos en nuestra casa y lo llevamos a lo que dice la escritura, ¿verdad? No dejando nuestra congregación, como muchos tienen por costumbre. Entonces vamos guiando a través de preguntas y respuestas a la persona que difiere de un punto de vista, pues para que llegue al conocimiento de la verdad, ¿no? Y ayudarle. Si se mantiene en una posición, bueno, se respeta lo que él quiera pensar, pero es una forma en la que nosotros nos vamos a ayudar para guiar a la persona a la verdad de Dios. Y por último, vamos a lo que es también un asunto muy secular, pero no por ello tampoco que vaya en contra de la palabra de Dios. Puede ser incluso utilizado para bien. Lo que es la PNL o programación neurolingüística, muy pues, de moda en muchos círculos, en el laboral, en el educativo, en el psicológico. ¿Qué es la programación neurolingüística? Bueno, pues una definición rápida y sencilla es la búsqueda de la reorganización de la información en la mente de las personas con la finalidad de influir en sus conductas. Y abajo pongo dos ejemplos. Vamos a encontrar personas, en la psicología se llaman ideas limitantes. La psicología define una idea limitante cuando alguien dice no valgo nada, yo no sé, yo nunca voy a poder, yo no soy capaz de hacer esto, son definidas como ideas limitantes. Entonces, alguien en la iglesia puede que tenga ideas limitantes, ¿no? No, yo nunca voy a poder ser pastor, no, yo nunca voy a poder tener un ministerio, no, pues yo nunca voy a poder predicar como predica ese hermano, no, yo nunca voy a poder aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una creencia que pues origina una conducta. Bien, entonces el no puedo. Bien, ¿qué dice la palabra de Dios? Bueno, Filipenses 4:13, que es el versículo que utilizamos aquí, nos sirve para ello. Yo llego con la persona y le digo, ¿sabes qué? Esto es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que si puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, cuando a la persona le reorganizamos la información, eh, utilizando, por cierto, la palabra de Dios, esto es algo que Dios hace incluso a nosotros, hermanos. Dios reacomoda nuestra información, la que tenemos en nuestra mente, en nuestro espíritu. Y entonces Dios cambia nuestra manera
de pensar, y con eso cambia nuestra conducta. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, la persona que dice no puedo, se le presenta lo que dice la Escritura. Claro que puedes. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Otro ejemplo que pongo aquí es el famoso no valgo nada, no sirvo, soy un cero a la izquierda. Y con esa mentalidad, muchos hermanos, hermanas pueden caminar, incluso ya siendo salvos, ¿verdad? Van caminando su vida cristiana pensando que no sirven, que no valen, que son unos inútiles, que nunca van a servir para nada, que a veces hasta sacan dichos coloquiales: el que nace para maceta nunca pasa del corredor, un dicho que salía por ahí en la película de López Tarso. Entonces, ¿en serio? ¿No vales nada? A ver qué dice la palabra de Dios. Juan 1, 11 y 12 dice: a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero todos aquellos que le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo que no vales nada? La Biblia dice que tú eres el especial tesoro de Dios. Tú eres su hijo o su hija consentido, por ti dio su vida. ¿Cómo es posible que digas que no vales nada? Tú vales la sangre de Cristo. Entonces, cuando la persona por fin recibe esa verdad, se pretende que cambie su manera de pensar y de vivir y de actuar, ¿no? Ya no arrastre los pies para caminar, en sentido espiritual, sino que, como dice la Escritura, como las águilas, ¿no? Que levanten el vuelo y que, y que para adelante, pues, con la ayuda del Señor Jesús. Entonces se cambia una conducta. Cuando entra la verdad de Dios y reorganiza la información negativa en tu corazón y te planta la verdad, como ponemos ahí en Juan 8:32, te planta la verdad te hace libre de esas cosas. La verdad te... miren, hermanos, realmente muchos complejos son puras mentiras, ¿verdad? Muchos complejos que tenemos son puras mentiras que hemos creído. El complejo de inferioridad es una mentira. No, pues yo soy, no soy tan grande, yo soy un pobre gusano. No es más que un complejo de inferioridad, y es una mentira. Es una mentira porque tú tienes el Espíritu de Dios. Y tú eres hijo o eres hija de Dios, y te puedes levantar de ahí, ¿no? Otro complejo, ¿verdad?, que también es una mentira, el de no, yo nunca voy a poder, que es el que estamos poniendo aquí, ¿no? Son mentiras que el diablo logró plantar en nosotros y originó una conducta negativa en nosotros. Entonces, pues, hermanos, hermanas, esta es la finalidad de la programación neurolingüística, tal como una materia secular, se aboca a hacer eso. Pero más que una programación que nosotros querramos hacer, es eh, la influencia de la palabra de Dios en el corazón de los oyentes para que cambien sus conductas, cambiemos nuestras conductas, ¿no? Si tú vives menospreciándote, si tú vives ninguneándote, si tú vives en esa condición, bueno, ya es tiempo de que dejes de creer esas mentiras, porque la verdad dice que nos puede ser libre. Bien, entonces, cuando nosotros enseñamos en ese tenor a nuestros oyentes, ¿verdad? Cambiamos la manera, o Dios cambia la manera de caminar de la congregación. Miren, pueden tener niños en la escuela, por ejemplo en Misperla, o en la iglesia, en la hermana Luisiana, puedes tener niños que tengan complejos ya, ¿verdad? Que ahí el papá en la casa le decía, eres un tonto, y el niño piensa que es un tonto, ¿verdad? Vienen de la escuela los pobres niños, todos pues maltratados psicológicamente. A veces los papás cometemos el error de comparar. Si fueras como tu hermana, o fueras como tu hermano, que es bien inteligente, pero tú eres, ¿no? Tú eres me decepcionas, ¿no? Y muchos niños llegan a nuestras escuelas y a nuestras congregaciones ya programados con esa manera de pensar. Nuestra labor es enseñarles por medio de este método y decirles, no, mijo, claro que no, usted es bien inteligente, usted puede,
no le crea ni a su papá cuando le diga que no puede, no se lo crea. No cree que usted es un tontito, usted va a poder, pero es que mi papá siempre me dice que, o mi mamá me dice que yo este, soy el más burro, etcétera, o calificativos que utilizan en la casa y que a veces los padres cometemos ese terrible error. Nuestra labor es enseñar la verdad, ¿verdad? El valor y lo que dice la palabra de Dios, y por medio de eso es increíble la manera en que somos liberados, ¿no? Somos liberados y entonces es como cuando nuestra conducta también empieza a cambiar. Hasta aquí, pues eso sería todo, hermanos. Les agradezco a cada uno de ustedes su participación, su presencia el día de hoy. Espero eh, que esta clase haya sido fructífera y también provechosa para cada uno de ustedes. Si tienen algún comentario, disponemos de 2 minutos todavía antes de que sea la hora. Por ahí pueden compartirnos alguna pregunta, algún comentario en el chat para que podamos, si es necesario, resolver alguna cuestión. Si no la sé, les prometo investigar y después contestar, pero si la sé, pues puedo compartirles algo, ¿no? Con la ayuda del Señor. Y bueno, pues esperaré estos 2 minutos. Entre tanto, si hay alguien que se anime a escribir, por enésima ocasión, les vuelvo a recordar, los que van por ahí un poquito atrasados con sus actividades, eh, pónganse al día, poco a poco, vayan este, haciéndolas. Ya vamos a rebasar la mitad del primer cuatrimestre, ya lo estamos rebasando más bien. Entonces, pues gloria a Dios, ¿no? Que ya ahí vamos, han pasado ya 2 meses y ojalá Dios quiera que la finalidad de este seminario se esté cumpliendo y que Dios nos siga ayudando a los maestros y a ustedes también para seguir adelante. Les comento antes de terminar que la clase de evangelismo por ahí la semana pasada, nuestro hermano Iván tuvo algún contratiempo, no pudo estar ahí al pendiente por razones personales. Espero que en el transcurso de ahorita, tarde noche, ya se ponga al corriente y pues ustedes puedan recibir la clase también que corresponde a evangelismo. Bueno, pues al no haber ningún comentario,